Beyond the Saints, más que una historia. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast Beyond Design, una marca de Ramón Fuentes Sandoval. Hoy estamos en el episodio número 36, donde hablaremos sobre Dioses Bestias, la tercera parte, el libro Bucaneros y Libertadores. Trataremos temas como el cruce de camino, Amy y Jordi, The Forgotten Alpha versus Capitán Crash. Eso nos espera en este episodio con nuestro amigo y colega, un escritor de México, un autor y dueño de la marca Beyond Design. Hola Ramón, ¿cómo te va? Hola Daniel, muy buenos días, tardes o noches para ti y la audiencia, dependiendo de la hora que lo estén escuchando. Gracias Ramón. Hoy día la audiencia espera escuchar, ¿no es cierto?, sobre Dioses Bestia, el tercer libro, Bucaneros y Libertadores. ¿Nos puedes contar algo de esto? Bueno, este libro es el tercero de la saga principal llamada Dioses Bestia. Se podría decir que este libro es la continuación o segunda parte de Zoran, la maldición roja de la que hablamos en capítulos anteriores. O al revés, también podríamos decir que la maldición roja es la precuela para Bucaneros y Libertadores. A esto se refiere este cruce de caminos, como aquí convergen la historia de Dioses Bestia, la colección de Dioses Bestia, con la saga de Crónicas, con la maldición roja. En esta historia, nuestros personajes de la maldición roja, este grupo, esta pandilla y todo lo que son los de Forgotten Beta, van a encontrar y van a conocer a los alfas, a nuestros personajes principales. Jordi Lecarde toma una gran relevancia. Esta historia pues es bastante emocionante, ya que al término del Reinado del Cielo, que es cuando surge toda esta explosión de historias que se volvieron la saga Crónicas, llega la fecha esperada, ¿no? Esta amenaza o esta sentencia que hizo Capitán Crash en Génesis, en donde jura regresar por Jordi Lecarde y por un ajuste de cuentas, ¿no? En esta historia nuestros personajes viajan precisamente a Zoran para culminar con este encuentro que realmente para el lector va a ser un poco confuso, ya que Capitán Crash, como lo mencionamos en el capítulo de la maldición roja, pues es uno de los personajes más dementes o que desvaría más en Beyond Designs. No se entiende bien cuál es el pleito que tiene con el de Forgotten Alpha, que es Jordi. A primera instancia, la primera confusión es quién va a ser la novia de Jordi Lecarde, en este caso Amy Lawrence de la UDS. Curiosamente, el amor de Capitán Crash físicamente es muy parecida a Amy, entonces él porta un medallón con la foto de una mujer que físicamente es muy parecida a Amy, entonces todos piensan que él la está confundiendo. No hay forma de que pudieran interactuar antes, ¿no? Ya que Crash está por encima de los 45, 47 años. Amy Lawrence es una adolescente que apenas está entrando a la etapa adultez. No hay forma de que estos dos personajes hubieran tenido algo en lo anterior, ¿no? Esta historia gira mucho en lo que es Amy y Jordi. Aquí surge lo que es el amor de estos dos personajes, ya que pues la sentencia de Crash no es solo regresar por el otro fragmento del báculo de los Red Son o la armadura de Forgotten, ¿no? Él principalmente quiere a Amy Lawrence. Jordi Lecarde pues vive aterrado todos estos años, ya que en Génesis pues recibió una brutal paliza de parte de Crash cuando apenas estrenaba su armadura, ¿no? Crash en ese entonces pues le perdona la vida porque no ofrece ninguna resistencia y lo que Crash pide es una batalla, ¿no? En esta historia los de Forgotten Beta, como Pete McGregor, este joven, el más decente de los lujuriosos, así lo llamamos anteriormente, conoce a nuestros personajes, Tolvar, las hermanas de Forgotten Beta, surge enfrentamientos, ¿no? Con Jordi y los otros alfas, ¿no? Que de no ser por sus amigos, probablemente Jordi no sobrevive un día más, ¿no? Ya que los enfrenta, pierde algunos combates con Pete McGregor, pero McGregor se contiene, ya que hay que señalar que la figura del de Forgotten Alpha en esta civilización, en este planeta de Zoran, es visto como un libertador, como un héroe, ¿no? El que va a traer la libertad y la democracia en este mundo, ¿no? No así con los otros alfas, hay una visión positiva, ¿no? Por ejemplo, con Threshold, con Phoenix, con Leviatán. Estos alfas en sus mundos son mal vistos, ¿no? Son vistos como los alfas o los reyes que van a traer el fin, ¿no? Que van a terminar con una civilización para volver a empezar, ¿no? Pero aquí en cambio el alfa de The Forgotten es visto como ese héroe que al fin puede vencer a la
la tiranía y sobre todo al Capitán Crash, ¿no? En ese sentido, Pete MacGregor tiene la necesidad de sanar, pero es inteligente y se da cuenta que el objetivo de Crash es el de Forgotten Alpha, ¿no? Y si Pete MacGregor se vuelve el de Forgotten Alpha, pues le va a durar muy poco el gusto porque Crash lo va a matar, ¿no? Y señalar que Crash es uno de estos personajes tan poderosos, el cual no puede ser vencido, ¿no? A este nada más le compiten por récord por ver quién soporta más tiempo una batalla contra este pirata. El que tiene el récord es Pete MacGregor, logra sostener una batalla de media hora, que es el límite, ¿no? Cabe señalar que estos combates son organizadas por la tiranía de Zoran, ¿no? Este gobierno tirano disfrazado de democracia provoca los combates o promueve los combates de Forgotten Beta contra Capitán Crash con el objetivo de minar al capitán, ¿no? Crash es visto como un paria, como un pirata, como con todo lo que implica, ¿no? Que es un criminal, que roba, hace todos sus desmanes. No obstante, en el subtexto, Crash es este contrapeso contra la tiranía, ¿no? Y por eso ellos han usado a los beta para tratar de minar al capitán y a largo plazo derrotarlo. En esta historia, realmente Jordi, él lo que quiere es pues liberarse de este miedo, ¿no? En los dos primeros libros de Dioses Bestia, Génesis y Reinado del Cielo, Jordi vive con miedo, ¿no? Por la amenaza de Capitán, por lo que le hizo, bueno, esa golpiza. Trata de huir, ¿no? Dejar la armadura, desentenderse. De Forgotten Alpha contra el Capitán Crash, pues es catalogada como una de las mejores batallas del universo Beyond the Science hasta este momento. Hablando un poco de ese combate, es un combate difícil de leer, un poco difícil de seguir, ya que Jordi pues recibe una gran paliza. No tiene forma de equipararse al Capitán Crash, el cual comienza a darle una golpiza, un combate uno contra uno, ¿no? Incluso sus amigos, los otros alfas como Jordi y Johan, pues le pide que se rinda, ¿no? Que pare a tanto sufrimiento. A ese grado llega, ¿no? Por la golpiza que está recibiendo, pero Jordi no se rinde. Cuando supera ese récord de la media hora, el récord de Pete MacGregor, cuando Jordi supera ese récord es cuando comienza a surgir su fuerza, su resistencia, ¿no? Si recordamos, hablamos de que a Jordi le benefician los combates largos, prolongados, ya que él va aumentando su resistencia y su condición, y entonces es como libera una gran batalla con el Capitán Crash con un resultado de pronóstico reservado, ¿no? Bueno, esto en cuanto al combate, ya que no quiero contar el resultado final, ya que es un resultado inesperado, un resultado emocionante, muy, muy emotivo para los lectores. No hagamos spoiler, no, por favor, y sobre todo, esa es la magia de esto, ¿no es cierto? La magia de este podcast junto a Ramón Fuentes Sandoval. En este caso estamos hablando un poco sobre el contexto de Bucaneros y Libertadores, pero anteriormente nos estaba comentando Ramón la batalla, ¿no es cierto?, entre Forgotten Alpha y Capitán Crash, esto, ¿no es cierto? Sí, sí es correcto, esta gran batalla que sin duda de las mejores, a pesar de que esta novela aún no la he redactado, bueno, mentalmente está bastante desarrollada y ya tengo casi todo en mente y va a ser genial. Muy bien, Ramón. Y esto que me comentabas, que contabas sobre el contexto de Bucaneros y Libertadores, ¿a qué te referías? Bueno, pues es acerca de esta historia donde acerca visualmente pues es bastante llamativa, ya que hablamos de que los personajes que antes se desenvolvían en la Tierra ahora van a un mundo donde los barcos piratas vuelan, los piratas son personajes sorprendentes, donde pareciera a primera instancia que son los villanos de la historia, pero a medida que va avanzando esa línea se vuelve borrosa. Jordi Lecarde se podría decir que el personaje principal de esta historia, ¿no? En los dos libros anteriores había una participación y protagonismo equilibrado. En esta ocasión, por la historia, Jordi se lleva el protagonismo, lo cual lo hace bastante bien. Sin duda es su momento más de brillantez. En esta historia hablamos también de lo que son guerras contra criaturas de gran tamaño, otros villanos. Los alfas se enfrentan a este nuevo tipo de enemigos que no habían enfrentado anteriormente, como son dragones, gigantes, monstruos que salen de la imaginación, monstruos de ficción. Centralmente lo que es la tiranía que hay en Zoran. Ellos ejercen un control muy importante con una especie de torre viviente, así me lo imagino, una inmensa torre que es al mismo tiempo fortaleza, que es al mismo tiempo arma, que se desplaza también al mismo tiempo viviente. Con esta inmensa
inmensa fortaleza con un arma de destrucción planetaria prácticamente. Es como estos tiranos se han adueñado de Zoran. Los de Forgotten Beta pues no tienen forma de enfrentarlo. Normalmente son mercenarios al servicio de este tirano. Es cuando aparece Crash y Jordi Lecarde como este contrapeso, ¿no? Aquí lo único que puede liberarlos de esta tiranía o lo único que puede hacerle frente a esta inmensa fortaleza pues es la Reina Escarlata, ¿no? El barco flotante, el barco que vuela, que pertenece al Capitán Crash, ¿no? Esta novela tiene una conclusión bastante emocionante. Es la batalla final. Realmente en lo personal a mí me emociona mucho cada vez que la imagino. Tanta acción, ¿no? Todos los 6 alfas combatiendo, ¿no? Por ahí también incluyendo Pete McGregor toma un papel importante, primero como enemigo, posteriormente, sí, por qué no decirlo, se vuelve aliado, y la batalla final contra esta fortaleza es muy emocionante e imperdible. Muy bien, bueno, esto es lo bueno de tener en la mente, ¿no es cierto? Que todo esto que vos te imaginas, volcarlo en la hoja de papel y eso transmitirle a los lectores todo este universo, ¿no es cierto? De sensaciones, de un poco de curiosidad, de emoción, sobre todo en el próximo capítulo donde va a haber un poco de tristeza, pérdida. Ramón, te quiero hacer una pregunta porque los lectores también y los que escuchan este podcast quieren conocerte. No sé si te pasa, ¿no? Pero muchas veces los escritores tenemos un poquito de, no sé si será la palabra correcta, de paranoia o quizás armamos un poquito de teorías conspirativas, ¿no? Porque somos así, porque tenemos una imaginación muy grande y porque ya vemos una noticia o vemos tal cosa y nos imaginamos un montón de otras cosas. ¿Te pasa lo mismo a vos, Ramón? Sí, en ocasiones sí vemos tales noticias o nombramientos de personas a ciertos cargos y sí como que comenzamos a pensar un poco, a tratar de intuir o de descifrar qué hay detrás de todo eso, ¿no? Sí, tal cual, y así vamos armando historias, personajes, todo. ¿Algunos de tus personajes está inspirado en algo que vos lo relacionaste con el mundo real o con una conspiración en el mundo real? Todas estas teorías de precisamente de conspiración, ¿no? Como reptilianos, como Illuminatis, todos estos secretos, ¿no? Que se vuelve parte colectivo, ¿no? Pues a mí me inspiraron para crear, por ejemplo, al rey cardinal, pues del norte y al del este, ¿no? Ragnar Leonhardt precisamente persigue todas estas conspiraciones, ¿no? Está al tanto de este ocultismo, de este mundo oculto, ¿no? Y el otro, el rey del este, el misterioso, el que no tiene nombre ni rostro, es precisamente el que es el titiritero, por así decirlo, y los hilos que tira, pues es prácticamente de todo el mundo, ¿no? Se puede decir que aquí en Beyond the Signs el rey del este es el que gobierna el mundo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, eso tenemos, ¿no es cierto? Tenemos la capacidad de relacionar cosas que vemos o que pasan en el mundo real y abstraerlas, ¿no es cierto? Abstraerlas y llevarlas a un mundo de fantasía. Conversando aquí con Ramón Fuentes Sandoval, dueño de la marca Beyond Design. Ramón, a los que te escuchan, ¿no es cierto? Que también muchos de los que te leen y te escuchan este podcast, hoy o mañana se van a inspirar quizás en este podcast o en tus libros para querer escribir, ¿no? Hay mucha gente que lee simplemente para disfrutar y otros que leen también y la misma lectura les da ganas de escribir, de tener y tener su propio libro publicado. Ramón, ¿cómo te pasó a vos? A partir de este sueño de publicar tu libro, ¿surgió a partir de leer a otros? ¿O cómo fue ese día que dijiste, necesito todo esto que escribo, necesito publicarlo y necesito materializarlo en un libro? Sí, también así fue leyendo otros autores. Por ejemplo, cuando iba en la secundaria, la primera novela que leí fue Tom Sawyer de Mark Twain. Al término de esa historia despertó algo en mí. Bueno, en aquel entonces no sabía qué era, ¿no? Pero era el deseo de tener o de contar aventuras, ¿no? Como esta de Tom Sawyer o Robin Hood, otras historias más que leí. Y fue esa sensación, se puede decir que despertó algo, fue esa emoción que años posteriores pues se transmitiría en querer crear mi propia historia basado en las novelas que leía o las series animadas que me gustaban. Muy bien, bueno, esto también, ¿no es cierto? Que la gente se inspire en lo que lee, en lo que ve, en lo que escucha, en este caso este podcast, y que se animen porque ¿cómo fue que le perdiste el miedo, ¿no es cierto? ¿Te animaste a publicar y cómo fue que ese gran paso que diste? Porque hay mucha gente que quiere escribir un libro, pero tiene mucho miedo de comenzar, que cómo se hace, que tiene más dudas y más preguntas que lo detienen, ¿no? Que lo frenan. ¿Cómo fue que te animaste? Porque esto también es como emprender, ¿no es cierto? Te animaste
animaste a emprender en este camino? ¿Cómo fue? Al principio nada más pensaba en redactar, en crear, sí, siempre con la idea de publicarlo en algún día, ¿no? Pero nunca sabes cuándo llega ese día o en qué momento, ¿no? Así surgió del 2000 a 2010, solamente me dediqué a redactar con el sueño de publicar, pero no sabía cómo, ¿no? Y fue en el 2010, principios de 2010, pues en el que la decisión, porque ya, bueno, anteriormente no tenía el tiempo, ya que tenía prioridades como la escuela, estudiar o un trabajo que tenía. Posterior al 2010 ya contaba con ese tiempo, ¿no? Y fue cuando tomé la decisión ya con el aspecto de internet ya más desarrollado, con mucho más contenido que en año 2000. Vas investigando, evidentemente sin la orientación o la formación con que uno hubiera deseado, ¿no? Pero sí con ese deseo de empezar a publicar, pero sí es muy importante que quienes van a tomar esa decisión de publicar se acerquen a gente que sepan, o pues personas como en Autores Unidos que ya tienen la experiencia de publicar, para así acercarse y asesorarse, porque puede ser muy confuso de inicio. Sí, qué bueno, ahí fuiste, bueno, muy claro, Ramón, y muy didáctico. Bueno, esto seguramente le va a servir a quienes escuchan el podcast. Sobre todo, darte las gracias, Ramón, gracias por compartir este tiempo, gracias por querer llegar a tus futuros lectores, gracias por compartir en este podcast el universo Beyond the Science. Gracias, Ramón. Al contrario, Daniel, muchas gracias a ti y a la gente que nos escucha. Tlazocamati mía, Quintlanestía, Intonatiu, muchas gracias y que su sol sea brillante. Gracias. Beyond the Saints, más que una historia.